Dios los bendiga a cada uno, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. En este día quiero hacer un pequeño meditación, pequeño estudio se podría decir. Quiero sobre 1 Samuel capítulo 19, todo el capítulo 19, pero hoy no vamos a centrar en unos cuantos versículos. Y bueno, a ver si Dios quiere haré otro video sobre otro porque sería muy extenso hacerlo en un solo video. Bueno, diciendo esto, vamos a leer el capítulo 19 de Primera de Samuel, del versículo 1 al versículo 8. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre y con la autoridad de su Santo Espíritu. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo una nueva guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y lo hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Amén. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Podemos ver una historia, vamos a decir, maravillosa, una historia con una gran enseñanza, un gran ejemplo. Quiero centrarme ahorita en el primer versículo que hemos leído, en la parte A, o sea, 1 Samuel capítulo 19, el primer versículo, pero la primera parte. Dice: Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Vemos que el rey Saúl habló a Jonatán, a su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Antes de entrar en esto, quiero hacer un preámbulo, quiero explicar algo para poder entender más o menos a qué es lo que me quiero referir. En el versículo 18, en el capítulo 18, perdón, habla de la amistad, que hubo el vínculo entre Jonatán y David, donde ellos hicieron un pacto, donde ellos dice que Dios creó en ellos un vínculo de amor, un vínculo de amistad, un vínculo fraternal entre ellos, que Jonatán lo amaba como a sí mismo y David igual manera amaba a Jonatán como a sí mismo. Ellos dos hicieron un pacto. Entonces podemos ver aquí que cuando el rey Saúl habló a Jonatán su hijo, a Jonatán lo puso en una posición difícil. O sea, Jonatán en ese momento que su padre venga, le dice: Hey, quiero que mates a David. O sea, Jonatán estaba en una posición muy difícil en ese momento delante de su padre. Primeramente, ¿por qué? Porque amaba a David. Amaba a David sobre todas las cosas. Era como él mismo de repente amaba de una manera que solamente Dios puede unir a una persona con otra persona. Es la única manera. Vamos a poner un ejemplo. Podemos decir que nosotros en el mundo podemos amar a una persona, respetar a una persona, pero cuando esta persona hace algo que no nos gusta, muchas veces ya no la respetamos, muchas veces ya no la amamos, y si era nuestro amigo, deja de ser nuestro amigo. Ese no era el amor de Jonatán hacia David, ni de David hacia Jonatán. Miren lo que dice en el capítulo 18. En el capítulo 18 estamos leyendo en 1 Samuel, dice: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea,
David estaba hablando con Saúl, cuando hubo terminado de hablar, dice, el alma de Jonatán quedó ligado con la de David y amó Jonatán como a sí mismo. O sea, Jonatán amó a David como a sí mismo. Y sigue diciendo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. O sea, ellos hicieron un pacto entre ellos. Y se amaban de una gran manera que de repente podrían decir, no puedo entender ese amor. Es que solamente ese amor puede dar Dios esa convicción para poder amar a nuestros hermanos. Porque si amamos conforme a la voluntad de Dios, vamos a amar de una forma sobremanera. Hay un versículo en la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos emplearlo a este versículo, porque está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, como yo amo verdaderamente a mi amigo, como a mí mismo, ¿cómo tengo que amar yo a mi hermano? Tengo que amarlo como a mí mismo, porque dice la palabra que amó con toda su alma. Vamos a leerlo. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Él le amaba como a sí mismo. Entonces vemos ese amor. Entonces cuando Saúl habla a Jonatán, a su hijo, que tenía que matar a David, él se encontraba en una posición difícil. Él se encontraba en una posición difícil porque su padre, el rey en ese momento, su padre, el rey Saúl, estaba pidiendo que matase a su mejor amigo, de repente a su único amigo. Estaba en una posición difícil. Y es más, y a los soldados, a sus guerreros, también dijo que también los matara. Y miren que David, vamos a ver acá David en el versículo 5, en el capítulo 18 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los siervos y a los de los siervos de Saúl. O sea, David agradaba a cualquier persona. Él salía a la guerra y era agradable, era acepto. Caminaba prudentemente, se portaba prudentemente. Entonces, cuando el rey Saúl da esta orden a Jonatán y a sus siervos que matasen a David, puso en mala posición a todo el mundo, por decirlo de una manera. Jonatán amaba de tal manera a David que se sintió en una posición muy difícil. Quiero leerles en el capítulo 18, versículo 5. Miren a qué manera, hasta qué magnitud o hasta qué punto Jonatán amó a David y hizo algo profético delante de David o delante de su padre y delante de toda persona que haya estado en ese momento, porque la Biblia no nos especifica, pero podemos pensar, tener una idea. Miren lo que dice. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talambarte. Jonatán proféticamente estaba entregando toda la autoridad que él tenía de parte de Dios. Jonatán era hijo de David, hijo de Saúl. Saúl cuando moría, el que tenía que asumir el cargo, tenía que agarrar el reinado, era Jonatán, era su primogénito. Él tenía que ser el siguiente rey. Y él con esa autoridad que tenía, vamos a decirlo así, con esa autoridad que él tenía, él se vistió delante de David y lo vistió a David con su capa, con su arma, con su armadura, con su talambarte. O sea, él hizo algo proféticamente. Yo sé, voy a imaginar, él habrá dicho, yo sé que Jehová te ha escogido como el nuevo rey. Y no me importa porque yo te amo y te voy a entregar el reino en tus manos. Y tengan algo en mente. Cuando Saúl
vamos a decir que muriera y Jonatán estuviera vivo, Jonatán era el heredero, ya lo hemos dicho que él era el heredero, y David no podía ocupar el reinado hasta que Jonatán muriera o David se levantaría en armas. Pero sabemos que David no iba a ser, porque hemos visto, si continuamos leyendo, vemos más adelante que tuvo dos oportunidades para matar al rey Saúl, y él dijo, no pecaré, no pondré mis manos contra el ungido del Señor. O sea, sabemos que él no lo iba a hacer, él iba a esperar el reinado. Pero este punto, ¿qué es lo que yo quiero compartir? Es que Jonatán no le importó el reino por su amistad. Jonatán no le importó. Jonatán no le importó. Jonatán dio todo por su amigo. Y otro punto también podríamos ver aquí. El que debería, para mí, el que debería estar más interesado que David muriera, tendría que haber sido Jonatán, no Saúl. Porque Saúl moría, ya lo hemos dicho, si Saúl muere, el que adquiría el reino sería Jonatán. Entonces vemos acá una amistad con principios, una amistad con valores, una amistad que solamente Dios puede unir a una persona con otra, un siervo con un siervo, puede unir una persona natural con otra persona, solamente Dios puede unir en ese lazo de amistad. Porque el mundo, ya lo he dicho de antes, el mundo, hoy eres mi amigo y mañana si te vi no te conozco, o pasa una situación adversa, dejan de ser amigos. Pero vemos aquí que es totalmente diferente. Del primer capítulo, del versículo, el capítulo 19, de versículo 1b al 3, dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estaré en lugar oculto. Y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré contigo. Estaré junto a mi padre en el campo donde estéis. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, sin duda. Saúl y su personal criticaban a David o de repente tenían un concepto erróneo de David. Pero Jonatán estaba ahí, en esa situación, en el palacio, en el rey, en el palacio, pero él no cambió su forma de pensar, su forma de amar a David. Siempre amó a David. No le importó lo que dijera de repente su padre, no le importó de repente lo que podría decir sus escuderos, sus guerreros, que hablaran mal de David. Vamos a decir que de repente pensaban que David iba a destronar al rey Saúl, iba a levantar una revuelta contra él. Pero eso no le importó a Jonatán. Jonatán siguió creyendo en él, siguió creyendo en su amigo, que él era fiel. Esto dio aviso, o sea, Jonatán dio aviso a David. Esto enfureció a Saúl, porque Jonatán sabía que había hecho lo correcto. No debería matar a David porque su padre el rey se lo pidiera. Era claramente desobediencia a Dios. Jonatán no estaba de acuerdo con su padre, porque la palabra de Dios dice, no matarás. Pero también la palabra de Dios no habla de un sometimiento, nos habla de vivir bajo la cobertura, vamos a decir de esta forma. Nos habla de vivir como ciudadanos bajo las autoridades. Nos habla que como trabajadores, como empleados de repente de una empresa, de una persona particular, estamos sometidos bajo su autoridad. Podemos decir de los padres, de los hijos hacia los padres. Los hijos viven bajo la cobertura, bajo la autoridad de los padres. La palabra de Dios honra mucho esta palabra, declara mucho esta palabra, pero hay algo que no es
no está conforme a la voluntad de Dios, que, que por obedecer a las autoridades vamos a pecar contra Dios. No está bien delante de Dios que nosotros por honrar de repente al hombre, cuando digo hombre, mujer, ya sea la posición, honrar al hombre y a deshonrar a Dios. Eso no estaría correcto. Acuérdense de los apóstoles, cuando ellos estaban predicando y el Sadernín le dijeron que dejaran de predicar en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, que dejaran de predicar el Evangelio de Dios. Y ellos le dijeron, ¿acaso está bien o está bien que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? ¿Estaría bien? Yo creo que no. Esto fue lo mismo que le pasó a Jonatán. Su padre le dijo que vaya y que matara a David. Pero Jonatán no estaba de acuerdo. Él honraba a su padre, pero también sabía lo que Dios había puesto en sus leyes y sus mandamientos. Era un hombre temeroso de Dios, porque si no, hubiera hecho caso a su padre. Pero él no, él quiso obedecer a su padre. En Hechos 5, 40, 41, dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Yo quiero pensar que si Jonatán, por desobedecer a su padre, por ayudar a David, por hablar delante de su padre bien de David, él sabía que corría un grave riesgo. Él sabía que si su padre verdaderamente quisiera azotarlo, quisiera castigarlo, lo hubiera hecho. Pero estoy muy seguro que él se hubiera sentido gozoso y digno de haber hecho lo correcto delante de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces nos va a tocar a nosotros defender nuestros principios, defender nuestros valores, y va a ir contra nuestra integridad, porque vamos a defender lo que Dios ha declarado en su palabra. Nos sometemos a las autoridades, sí, nos sometemos a nuestros padres, sí, nos sometemos a cualquier persona que tenga autoridad sobre nosotros, pero si esa autoridad va contra la palabra de Dios, no nos podemos someter a él. Tenemos que decir, hey, basta, la palabra de Dios a mí me respalda y me dice tal manera, entonces tengo que cumplir esa palabra en mí, tengo que hacerle esa palabra carne en mí, hacían que esto me venga un problema a mi vida, porque Dios honra lo que los honra. Dios honra, si tú honras a Dios con tus actos, con tu palabra, Él te va a honrar en tu determinado momento. Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Jonatán hizo más que negarse a ayudar a Saúl, ayudó a David. Jonatán pudo haber dicho, miren, yo no quiero ser parte de esto, no voy a ayudar a mi padre a hacer algo que está mal, pero tampoco intentaré detenerlo. Me mantendré neutral y dejaré que Dios lo resuelva. A Jonatán no le gustó esta actitud. Voy a volverlo a leer este pensamiento. Mire, dice, Jonatán hizo más que negarse a ayudar a Saúl, ayudó a David. Jonatán pudo haber dicho, miren, yo no quiero ser parte de esto, no voy a ayudar a mi padre a hacer algo que está mal, pero tampoco intentaré detenerlo, me mantendré neutral, dejaré que Dios lo resuelva. Jonatán no le gustó esta actitud. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que no nos podemos quedar quietos. Somos defensores de la verdad. Somos quienes hemos creído en una verdad que es la palabra de Dios. Y esa verdad tenemos que defenderlo, aunque nos cueste lo que nos cueste, porque esta palabra
esta palabra que cada día la leemos, esta palabra que cada día la meditamos, es una palabra poderosa. Es una palabra que penetra lo profundo de nuestro corazón, que llega hasta los tétuanos, que discierne los pensamientos. Es una palabra que tiene vida. Si nos callamos, no hay vida para nosotros. No podemos seguir adelante. La lealtad a David, Jonatán habla con Saúl. Versículos 4 y 5. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? En el versículo 4, la primera parte dice: Jonatán habló bien a David, Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Jonatán hizo más que ayudar secretamente con información, sino que también habló bien a David. Necesitamos tener una actitud que rompa todo esquema. Sabemos que algo está mal, es ir y hablar, declarar lo que nosotros pensamos, qué es lo que está bien delante de Dios, hacer recordar de repente a esa persona: hey, pero él hizo esto, él es íntegro, no sé, la situación que haya, salir y dar a conocer lo que hay en lo profundo de nuestro corazón para que la otra persona pueda saber. Porque ¿cómo lo podemos sacar a una persona de su error? ¿Cómo podemos sacar a una persona de su ambiente de comodidad? ¿Cómo lo podemos sacar? A la persona hay que confrontarle y decirle cuál es su error, cuál es su pecado, en qué está obrando mal, para que esa persona pueda saber en qué está mal delante de Dios. Sino cómo se entera. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos testigos. Y un testigo es el que testifica, es el que da a conocer lo que hay en el corazón de Dios y lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Jonatán dejó saber a Saúl, mire este pensamiento: Padre, tú tienes una opinión de David que no la comparto. Yo amo y apoyo a David. Tú deberías cambiar. Esto requirió mucho valor y fue correcto delante de Dios. Jonatán habló bien a David, por lo cual tomó riesgo para sí mismo, por lo cual cumplió como buen amigo y de un hombre valiente. Necesitamos mucho valor en este tiempo, más en este tiempo como se está viviendo. Necesitamos mucho valor, mucha fuerza, mucha energía. Pero nada podemos obtener con nuestras fuerzas, dice la palabra de Dios, que todo es con el poder de su Espíritu, una llenura de su Espíritu de Dios para poder hacer todo lo que el Señor ha demandado en nuestra vida. En el mismo versículo, entre el 4, dice: no peque el rey contra su siervo. Jonatán fue lo suficiente osado para decirle a su padre que su enojo e ira contra David era pecado, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Saúl pensaba que David había pecado contra él. Saúl pensaba en su mente, de repente, quiero pensar que David salía a las batallas y tenía una gran victoria. Y de repente él pensaría que en determinado momento David se alzaría contra él. Lo consideraría de repente como un traidor, que todo lo que hacía era para poder alcanzar de repente al pueblo, hacerse popular, para poder llegar a destronarlo al rey Saúl. Pero podemos entender y ver que David no tenía ese corazón. David había sido ungido por Samuel, pero él siguió pastoreando. No le importó ir en ese momento, le hubiera dicho: hey, soy el ungido.
soy el rey que nuestro Dios Todopoderoso ha levantado, y hubiera ido y reclamado, pero vemos que él no, él se quedó todavía con su padre, él siguió haciendo su trabajo normal. Vamos a decir que él siguió en la preparación que Dios había preparado para él. Entonces vemos, el 5 dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Jehová dio gran salvación a todo Israel. Jonatán le recordó al rey David lo que se había olvidado, que lo que sucede en el capítulo 17, donde cuenta la palabra de Dios, que había un filisteo, un gigante, que había tenido atemorizado a todo el ejército de Israel, y que no había ningún hombre que podía pararse delante de este gigante y poder pelear en el nombre de Jehová. Y dice que David vino a visitar a sus hermanos, trayendo comida, trayendo esto. Bueno, pero la cosa es que él viene y le dice al rey David que no se amedrente el rey David, que él saldrá y él peleará, y toda la historia, ¿no? Y vemos que en ese momento David tomó su vida y no le importó y salió adelante porque él sabía en quién confiaba. Entonces todo esto, el Jonatán estaba haciéndole recordar al Señor, a su padre, al rey Saúl, de lo que David había hecho, esta gran hazaña, había hecho esta gran liberación, esta gran libertad para el pueblo de Israel en un momento difícil. Fue el único que se paró y se puso al frente. Entonces, Jonatán le estaba haciendo recordar a su padre todo lo que el rey David había hecho por él y lo que seguía haciendo, porque dice la palabra de Dios que David salía, peleaba y hacía estragos a sus enemigos. Dice que daba unas grandes victorias. O sea, Jonatán le hizo recordar a su padre que todo lo que él hacía era para beneficio de él. Y yo quiero pensar algo, que cada victoria que David podía obtener y hacían que él le dijeran que él mató a 10,000, Saúl 1,000, ¿quién era el beneficiado? ¿No era el pueblo de Israel? ¿No era el pueblo de Dios el beneficiado con cada victoria que hacía David? Muchas veces vamos a encontrar que cuando tenemos éxito, muchas personas, en vez de alegrarse por nuestros éxitos, van a tener algo contra nosotros. En esta hora quiero decir una cosa. Cuando Dios nos da una victoria, gocémonos en la victoria y dejemos a los demás. Si no les gusta que nosotros triunfemos, si no les gusta que cada uno de nosotros hayamos alcanzado una posición, en este caso, porque ahora cuando se enteran que eres un hijo de Dios, ¿qué es lo que te dicen muchas veces? Que estás loco, que te han lavado la cabeza, que en vez de avanzar has retrocedido. ¿Qué nos importa? Porque ¿quién es el que pelea por nosotros? El que pelea por nosotros es Dios. Él va como un poderoso gigante peleando nuestras batallas. ¿A qué podemos temer? El hombre puede declarar todo lo que quiera contra nosotros, pero nosotros hemos confiado en Jehová y Jehová pelea nuestras batallas. Aleluya, te adoramos, Señor. Jonatán intentó traer a Saúl de vuelta a la realidad. Le recuerda a su padre, tú lo vistes y te alegraste. Cuando David mató al filisteo, tú te alegraste como todos los demás. Vemos aquí que todos los demás se habían alegrado con cada victoria de David. Pero como en el corazón del rey Saúl había odio, envidia, celos contra David, no podía ver lo que estaba ocurriendo verdaderamente, un beneficio para el pueblo de Dios, un beneficio para Israel. Versículos 6 y 7. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas las palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes.
escuchó Saúl la voz de Jonatán. Escuchó Saúl la voz de Jonatán. Podemos ver que esto requiere una gran humildad en nuestro corazón. Muchas veces en nuestra vida podemos decir que estamos en lo correcto, que estamos en la verdad, que es cierto lo que nosotros pensamos, pero cuando permitimos que otra persona hable a nuestra vida, para que nosotros podamos aceptar lo que la otra persona nos está diciendo, declarando o dándonos a conocer, necesitamos una gran humildad en nuestra vida. Necesitamos ser humildes para poder recibir la corrección de otra persona. Muchas veces nosotros, como hombre o mujer, decimos esto es así y esto es así y nadie me mueve así porque yo lo creo así, porque a mí me lo enseñaron así y nadie me va a cambiar. Pero miren lo que dice la palabra. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán. ¿Y quieren que le diga algo? No era Jonatán el que le estaba hablando. Era Dios, a través de Jonatán, que le estaba trayendo a la reconciliación. Lo estaba trayendo a que él pudiera reconocer que todo lo que estaba haciendo era malo. Porque Jonatán, desde un principio, lo que estaba haciendo es darle a conocer a su padre. Desde el principio, qué es lo que había acontecido desde que David había llegado al reinado, qué es lo que David había hecho, las guerras, las peleas, el que había derrotado a este gigante. Todo lo que hacía David era bueno delante de Dios. Y en un determinado momento, el rey Saúl y todo lo demás, todo el pueblo se alegraba con las victorias de David. Eso le estaba haciendo recordar. Pero muchas veces nuestra mente y nuestro corazón, cuando está contaminado con el odio, con los celos, no podemos ver las cosas que Dios está obrando alrededor nuestro. Nos enfocamos en toda nuestra envidia, nos enfocamos en todos nuestros celos y no podemos ver lo que Dios está haciendo a través de nuestro hermano, a través de una persona que de repente no la conocemos bien, no podemos verlo porque nos enfocamos en criticar, nos enfocamos a decir todo lo malo que podemos ver, pero no podemos ver lo bueno que Dios ha puesto en él. Necesitamos humildad para poder nosotros ver y reconocer qué es lo que Dios verdaderamente está haciendo con una determinada persona. Seguimos. Dice, vive Jehová, que no morirá. Esto muestra que Jehová había tocado el corazón de Saúl. Dios usó a Jonatán. No fue obra de Jonatán, como ya lo dije, fue la obra de Dios. Saúl reconoció al declarar que vive Jehová, que no morirá. Dios verdaderamente estuvo tratando con Saúl. Le dio una nueva oportunidad. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios no se cansa de tocar la puerta de nuestro corazón para cambiar en el área que todavía no hemos querido cambiar o no queremos dejarlo a Dios. Él mismo trajo a David, a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Parece que todo había funcionado. Parece que todo volvió a la normalidad. El rey Saúl, con David su escudero, su guerrero, su mejor guerrero en ese tiempo a su lado, prometiendo una vida de victorias, de batallas, de hazañas a través de la mano de David. Cuando hay un descanso en nuestra vida, cuando hay un parón en nuestra vida, hay un relajamiento en nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado. El Hijo de Dios no puede estar quieto. El Hijo de Dios no puede acomodarse en su silla, no puede acomodarse en su cama. Estamos viviendo en este tiempo donde todo el mundo está en su casa, todo el mundo
Vamos a decir que está con la familia. Es el tiempo que tomemos verdaderamente nuestra espada. Que tomemos verdaderamente en serio para que Dios nos ha rescatado. Podemos ver hasta aquí que el rey Saúl, a través de la envidia, a través de los celos, no podía admirar lo que David estaba haciendo delante de sus ojos. Cómo Dios se glorificaba en David, cómo Dios traía las victorias para su pueblo. Vemos a un Jonatán que amaba a su amigo David de una manera espectacular, por decirlo de una manera. Vemos que a Jonatán no le interesaba el trono, le interesaba que se cumpliera el favor, lo que Dios había determinado en la vida de David. Un verdadero amigo quiere que su amigo cumpla lo que el Señor ha determinado para su vida. Podemos ver que también el Señor le da una nueva oportunidad al rey Saúl que pueda cambiar en su corazón y en su mente. Y vemos que pudo ver un cambio en él. Reconoció que David lo que había hecho había sido bueno delante de él, que cada pelea que él había tenido, cada victoria, favorecía al pueblo de Israel. Pero vemos que su corazón no había sanado, que todavía tenía la envidia, todavía tenía eso que en su corazón no le dejaba avanzar, eso que todavía lo apartaba de la verdad de Dios. No había sanado su corazón. Y vemos que de nuevo comienza a haber otra guerra, y entonces sale David a pelear, a luchar contra los filisteos, y vemos que él tiene una victoria, hizo estragos delante de él, y vemos que el rey David todavía continuó con lo que había en su corazón. Bueno, mis hermanos, esto era lo que quería compartir. Esta es la primera parte. Espero al Señor que sean 2 partes más. Bueno, quiero darle gloria a Dios, pero antes de todo quiero terminar con una oración. Si me pueden acompañar los que estén viendo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre. Que seas tú, Señor, llenándonos cada día más de tu amor, de tu fidelidad, Señor. Que seamos como Jonatán, Señor, amando a nuestros hermanos sobre toda manera, aún más que nuestra vida, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Señor, que aprendamos a amar así a nuestros amigos, Señor, que tú seas derramando ese amor en nuestros corazones, Señor, y quita todo lo que haya en nuestro corazón, toda envidia, todo celo, Señor, sino que nos gocemos en nuestros hermanos, que triunfan nuestros hermanos, Señor, que avanzan en tu palabra, que avanzan, Señor, en ti, Padre. Ayúdanos que cada día podamos reconocer que somos hijos tuyos, Señor, y que cada día estamos aprendiendo en este camino, Señor, que no hemos alcanzado la perfección, Padre, porque lo alcanzaremos el día que sea el día de tu Hijo, Señor, y te doy gracias, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.